Hola, me llamo Elena, tengo 78 años y estoy aquí para contarte mi historia de vida y superación. Pero, ¿sabes qué? Hay un día, un cumpleaños mío, que se me clava en el alma como una espina, incluso ahora. No fue un día de fiesta, no. Fue la última vez que mis hijos se sentaron juntos a mi mesa, en mi casa. Recuerdo la luz de las velas sobre la tarta, y cómo esa luz se apagó de repente, no por el soplo, sino por algo que se dijo, algo que se rompió para siempre. Ese día fue el principio del fin de mi familia tal como la conocía. Me duele hasta pronunciarlo, ¿sabes? Era un día que prometía alegría, y terminó siendo el más oscuro de todos, el que lo cambió todo para siempre. Estaba todo tan bonito. La mesa puesta con mi mejor vajilla, esa de porcelana que solo saco en ocasiones especiales, el olor a asado en la cocina que lo impregnaba todo, y el murmullo de sus voces, mis 3 hijos, juntos. Era mi 60 cumpleaños, un número redondo, lleno de significado. Recuerdo a Miguel, el mayor, siempre tan serio, pero esa vez sonreía de verdad. A Laura, mi niña riendo a carcajadas con su hermano pequeño, Pablo, el más travieso. Habían traído un regalo enorme, envuelto en papel brillante. Pero justo cuando iba a soplar las velas, cuando mi corazón estaba rebosante de tanto amor, Miguel se aclaró la garganta. «Mamá», dijo, con una voz que no era la suya, dura, fría, «hemos tomado una decisión. No podemos seguir así». Y entonces, soltó la bomba. Se iban. Los 3. Se iban y no volverían a verse, ni conmigo, ni entre ellos. Lo que escuché después, las palabras exactas, aún resuenan en mis oídos. Mis manos, que sujetaban el cuchillo para cortar la tarta, se quedaron suspendidas en el aire. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor, roto solo por el tic-tac del viejo reloj de pared, que de repente sonaba a martillazos en mi cabeza. ¿Se iban? ¿Cómo que se iban? Sentí un frío que me recorría la espalda, a pesar del calor de la chimenea que crepitaba alegremente hace un momento. Las velas de la tarta seguían ardiendo, sus pequeñas llamas temblaban, como mi propio cuerpo. Miré a cada uno de ellos, buscando una señal, una broma, pero sus rostros estaban pétreos, decididos. Mis propios hijos, mi sangre, mi vida, ¿cómo podían haberme hecho esto? El olor dulce de la tarta se volvió rancio, asfixiante. Me quedé allí, de pie, con el corazón hecho pedazos, mientras la alegría de mi cumpleaños se desvanecía como humo. Y ahí me quedé, con el cuchillo en la mano, mientras el eco de sus palabras seguía golpeándome. En ese instante, mi mente se fue lejos, muy lejos, a cuando yo era solo una niña, correteando por las calles de tierra de mi pueblo. Recuerdo el olor a leña quemada en invierno, las risas de los vecinos en la plaza, y el sonido de las campanas de la iglesia que marcaban el ritmo de cada día. Mi casa era pequeña, pero siempre estaba llena de vida, de la voz de mi madre canturreando mientras amasaba el pan, y de la risa grave de mi padre al volver del campo. Éramos una familia humilde, sí, pero rica en amor, en abrazos apretados, y en esa sensación de pertenencia que lo llenaba todo. ¿Sabes? Siempre creí que esa era la base de todo, lo que nos mantenía a salvo, lo que nos hacía fuertes. En mi casa, la vida era sencilla, pero llena de rutinas que nos daban seguridad. Cada mañana, mi madre se levantaba antes del sol para preparar el desayuno, y mi padre, con sus manos fuertes y callosas, nos enseñaba el valor del trabajo duro en el huerto. No había lujos, no, pero había un respeto profundo por los mayores, por la palabra dada y por la unión familiar. Recuerdo las cenas en torno a la mesa de madera, donde compartíamos las penas y las alegrías del día, bajo la luz tenue de una bombilla. Allí aprendí que la familia es un escudo, un refugio, un compromiso inquebrantable. Y yo, con esa lección grabada a fuego, soñaba con tener mi propia familia algún día, una igual de unida, una donde nadie se sintiera solo jamás. Un sueño, ¿verdad? Y así fue, o eso creía. Conocí a tu abuelo, Antonio, en una de esas verbenas del pueblo, bajo las luces de la feria. Él, con su sonrisa abierta y sus ojos pícaros, me conquistó el corazón. Nos casamos jóvenes, con lo puesto, pero con el alma llena de ilusiones. Cuando Miguel nació, mi primer hijo, sentí que mi vida por fin tenía un propósito claro, inmenso. Recuerdo su olor a bebé, esa piel tan suavecita, y cómo le cantaba nanas que mi propia madre me había enseñado, acunándolo en mis brazos mientras el sol se ponía por la ventana. Era un amor tan puro, tan incondicional, que no cabía en el pecho. Me prometí a mí misma que nunca le faltaría nada, ni a él ni a los que vinieran después.
Nunca. ¿Cómo duelen esos recuerdos ahora? Después llegaron Laura, mi niña, con su risa contagiosa y su espíritu libre, y Pablo, el terremoto de la casa, siempre metido en líos pero con un corazón de oro. Criar a 3 hijos no fue fácil, ¿eh? Hubo noches sin dormir, preocupaciones por el dinero, discusiones tontas como en todas las familias. Pero también había mañanas llenas de sus voces, el bullicio en la cocina, los dibujos pegados con imanes en la nevera. Sus risas eran la banda sonora de mi vida, el motor que me empujaba a seguir adelante. Recuerdo un día, estaban los 3 jugando en el salón, construyendo una fortaleza con cojines, y pensé: esto es la felicidad. Mi familia. Mi todo. Ese recuerdo, tan vívido, choca ahora con la imagen de sus caras frías en mi cumpleaños. Es como si hablaran de 2 vidas distintas. Y entonces la vida nos golpeó. Cuando Antonio se fue, tan de repente, el mundo se me vino encima. Él era mi roca, mi compañero. Sentí un vacío tan grande que pensé que nunca volvería a levantar cabeza. Pero ahí estaban ellos, mis hijos, ya adolescentes, rodeándome, dándome fuerzas con sus abrazos torpes pero sinceros. Miguel, el mayor, intentaba ser el hombre de la casa, Laura me consolaba con sus silencios y Pablo, aunque pequeño, me traía flores del campo. Recuerdo que, en su entierro, mientras llovía a mares, les miré a los 3 y me prometí que, por Antonio, por ellos, mantendría nuestra familia unida, pasara lo que pasara. Ese era mi legado, lo que él me había dejado. El amor por nuestros hijos y la certeza de que juntos podríamos con todo. Juntos, siempre. Siempre creí en eso, ¿sabes? En la fuerza inquebrantable de la familia. En que aunque la vida nos pusiera a prueba, el amor entre nosotros sería el ancla, la brújula. Construí mi vida alrededor de ellos, de sus necesidades, de sus sueños. Mi casa siempre fue su refugio, un lugar donde siempre habría un plato caliente, una cama y un oído atento. Pensaba que había sembrado raíces tan profundas que nada podría arrancarlas. Y ahora, aquí estoy, con ese recuerdo tan nítido de mi cumpleaños, con sus palabras resonando. ¿Cómo puede ser que todo aquello, tantos años de amor, de sacrificios, de risas y lágrimas compartidas, cómo puede ser que todo eso se rompa en un instante? ¿Tan frágil era lo que habíamos construido? Después de aquel cumpleaños, la casa se quedó en un silencio que nunca antes había conocido. No era el silencio de la paz, no, sino el de un agujero negro que se lo había tragado todo. Los primeros días, el teléfono no paraba de sonar en mi cabeza, esperando que alguno llamara, que fuera todo una pesadilla. Pero el aparato se quedaba mudo, frío al tacto. Intenté yo, claro, con el corazón en un puño, marcando sus números una y otra vez. A veces no contestaban, otras, la voz de Miguel, o de Laura, o incluso de Pablo, era tan distante, tan cortante. Mamá, ya te lo dijimos, es mejor así. Esas palabras me taladraban el alma. La luz en mi salón parecía más tenue, el aire más pesado. Cada día era una losa que me caía encima. Llegó la Navidad, ¿sabes? Esa época, que siempre había sido de bullicio, de risas, de mi casa llena hasta los topes con el olor a pino y a mis dulces caseros. Preparé la cena igual, por inercia, con la esperanza tonta de que, por esas fechas, el milagro ocurriría. Puse el mantel de hilo, el que me regaló tu abuelo, y encendí las luces del árbol. El pavo se asaba en el horno, su aroma llenaba cada rincón, pero no había nadie que lo apreciara. Me senté sola a la mesa, con 3 platos vacíos frente a mí, y el eco de las risas de otros años me taladraba los oídos. Fue como un puñal clavado en el corazón, ver todo tan preparado y tan vacío. La comida se enfrió, y yo, me quedé helada por dentro. Un día, me armé con acento agudo de valor y fui a buscar a Miguel a su trabajo. Pensé que, viéndome la cara, el corazón le ablandaría. Entré en aquella oficina grande, llena de gente que iba y venía, y allí estaba él, tan elegante, tan serio. Cuando me vio, su rostro se endureció más aún. Mamá, por favor, dijo, con un tono que me encogió. Ya te dijimos que necesitábamos espacio. No lo estás haciendo más fácil. Intenté hablar, de explicar, de pedirle que me contara qué había pasado de verdad, pero él me interrumpió. Siempre fuiste demasiado intensa. Así no se puede vivir. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier bofetada. ¿Intensa? ¿Después de todo lo que di? Salí de allí con la cabeza gacha, sintiendo la mirada de todos. Y luego vino lo peor, la mirada de la gente, en el mercado, en la iglesia. Las vecinas, que antes me saludaban con un abrazo, ahora me daban palmaditas en el hombro con una lástima que me quemaba. Pobrecita Elena, tan sola hoy. Tus hijos, Elena, ¿no vienen a verte? Yo intentaba disimular, inventar excusas tontas, que estaban muy ocupados, que el trabajo, pero sabía que no colaba.
Sentía susurros a mi espalda, el peso de sus juicios. Era como si mi fracaso como madre estuviera escrito en mi frente, visible para todo el mundo. Dejé de ir a los sitios, de salir. Me encerré en casa, avergonzada, herida. La soledad se hizo más grande al sentirme también juzgada por la comunidad que siempre me había arropado. Hubo un invierno especialmente frío, de esos que calan hasta los huesos. La caldera se estropeó, y la casa se convirtió en una nevera. Me costaba moverme, el reuma me atenazaba. Quise llamar a Pablo, que siempre había sido el manitas, el que me arreglaba todo. Cogí el teléfono, mis dedos temblaban. Le conté lo de la caldera, con la voz temblorosa, esperando su ayuda, su preocupación. Pero su respuesta fue escueta. Mamá, estoy muy liado. Llama a un técnico. Ni un, ¿estás bien? Ni un, voy para allá. Colgó. Sentí un frío que no venía de la caldera rota, sino del corazón, de esa indiferencia que me helaba la sangre. Tuve que llamar a un vecino, un hombre mayor que apenas podía con su alma. Qué vergüenza y qué desamparo sentí. Me pasaba las horas sentada en mi butaca, mirando las fotos viejas, las de cuando eran pequeños, y me preguntaba una y otra vez: ¿qué hice mal? ¿En qué momento me equivoqué? Repasaba cada bronca, cada consejo, cada sacrificio, buscando la raíz de su rechazo. Fui demasiado estricta, demasiado protectora, o quizás no les di lo suficiente. No encontraba respuesta, solo un vacío punzante. Recordaba las noches en vela por sus fiebres, el dinero que no teníamos y que conseguí para sus estudios, los abrazos apretados cuando se caían. Y todo eso, ¿para qué? Para que ahora me dijeran que soy intensa, para que me dejaran sola con una caldera rota. La injusticia me quemaba por dentro, una herida abierta que no cicatrizaba. Y así, poco a poco fui cayendo en un pozo sin fondo. La casa, que antes rebosaba de vida, se convirtió en una caja vacía, llena de ecos. Dejé de cocinar, de regar mis plantas. ¿Para qué? ¿Para quién? Me sentía como un árbol al que le han cortado las raíces, seco, sin savia. ¿Ya no había esperanza? No. Solo la certeza de que mi familia, esa que yo había construido con tanto amor y esfuerzo, se había desmoronado por completo. Me miraba al espejo y veía a una extraña, una anciana con los ojos cansados y el alma rota. Ya no era Elena, la madre, la abuela. Era solo una sombra, abandonada, sola, en medio de un silencio que me ahogaba. Era el fin de todo, ¿sabes? El final de mi razón de ser. En medio de esa oscuridad, de ese vacío que me comía por dentro, hubo un recuerdo que empezó a picotearme la mente, como un pájaro insistente. No era un secreto oculto en un cofre, no, era algo que siempre estuvo ahí, a la vista de todos, pero que nadie, ni siquiera yo misma, había valorado de verdad. Mis padres me dejaron una pequeña parcela de tierra, a las afueras del pueblo, ¿sabes? Un terreno humilde, apenas 1/4 de hectárea, que siempre cuidé con mis propias manos. No era para cultivar patatas ni olivos, no. Mi madre, una mujer sabia, me enseñó a sembrar unas hierbas medicinales muy especiales, y unas flores silvestres que solo crecían allí. Una tradición antigua, un saber de abuelas que yo sin darle importancia había mantenido vivo. Era mi pequeño refugio, mi conexión con ella. Siempre lo vi como un pasatiempo, algo que me mantenía ocupada, que me conectaba con mis raíces, con la tierra. Nunca lo consideré una fuente de ingresos importante, solo unas monedas extra para algún capricho, o para ayudar un poco en casa cuando los niños eran pequeños. Mis hijos, ellos nunca le dieron importancia. Cuando Miguel, con su mentalidad de ciudad, me veía ir al campo, sonreía condescendiente. Mamá, con lo que ganas ahí, no llegas a fin de mes, me decía. Laura, con su pragmatismo, pensaba que era una pérdida de tiempo. Y Pablo, bueno, Pablo simplemente no lo entendía. Para ellos, era la tierra de la abuela, un trozo de monte sin valor, un capricho de vieja. Nunca vieron el sudor, la dedicación, el conocimiento que había en cada planta, en cada flor. Pero ahora, con la caldera rota y el frío calándome los huesos, con la nevera medio vacía y el silencio ensordecedor de la casa, ese pequeño terreno se reveló como mi último bastión. Recordé que el boticario del pueblo, don Manuel, siempre me compraba las hierbas de mejorana y tomillo que yo secaba con tanto esmero. Y la floristería de la plaza, la de Marisa, me encargaba las flores de luna para sus arreglos más especiales. Unas plantas que, con el tiempo, se habían vuelto escasas en la región, y que yo, sin saberlo, cultivaba casi en exclusiva. Ese pequeño ingreso,
que antes me parecía insignificante, ahora era mi única tabla de salvación. Un hilo muy fino, sí, pero un hilo al fin y al cabo, que me sujetaba a la vida, a la dignidad. Y ahí estaba yo, la intensa que Miguel había desestimado, la que no sabía vivir según él. La misma a la que Pablo le había dicho que llamara a un técnico, como si mis problemas fueran una molestia trivial. Pero yo había estado cultivando, sembrando, cuidando, mientras ellos crecían y se olvidaban de mis manos. Mis manos, las mismas que les habían curado las rodillas, que les habían preparado la comida, eran ahora las que me daban de comer a mí misma, con la fuerza de la tierra. Ellos creyeron que yo dependía de ellos, que sin su presencia, sin su ayuda, me hundiría. Pero la verdad era que siempre había tenido un pequeño secreto de autosuficiencia, un rincón de independencia que ellos, en su ceguera, nunca supieron ver ni valorar. No era riqueza material, no, pero era mucho más. Era la prueba de que no estaba completamente desamparada, de que aún tenía un propósito, un saber, algo mío que nadie me podía quitar. Ese trozo de tierra, esa conexión con mi madre, y con la naturaleza, se convirtió en mi pequeño santuario, en el lugar donde recuperaba un poco de mi yo, de mi fuerza. Empecé a ir al campo todos los días, a trabajar la tierra, a sentir el sol en la piel, el olor a tierra mojada. Era agotador, sí, pero cada planta que crecía, cada flor que florecía, era como un pequeño acto de resistencia, una afirmación de que yo seguía aquí, viva, capaz. Ya no era solo la pobrecita Elena, era la mujer que cuidaba su tierra, la que se mantenía a sí misma, a pesar de todo. Elena, con la claridad que le había dado el tiempo y la soledad, tomó una decisión. No buscaría confrontación, ni súplicas. Su justicia sería silenciosa, un acto de afirmación. Decidió donar una parte de su valioso conocimiento y de sus semillas más raras al jardín botánico local, para que se estudiaran y se conservaran. Pasó semanas documentando cada hierba, cada flor, sus propiedades, los secretos que le había enseñado su madre. Sus manos, antes temblorosas por la pena, ahora trabajaban con una determinación tranquila, llenando cuadernos con sus saberes. Era una manera de asegurar que su legado, el que sus hijos habían ignorado, perduraría y beneficiaría a muchos, más allá de ella. Una ofrenda a la vida, a la memoria de su madre, y a su propia valía, tan calladamente cultivada. El día de la entrega, sentí una paz que me llenó el alma. Ver cómo aquellos expertos valoraban cada detalle de mis plantas, cómo hablaban con admiración de las propiedades de mis hierbas, fue como un bálsamo. No necesitaba su perdón, ni su reconocimiento, el mío propio era suficiente. La gente del pueblo empezó a verme diferente, con un respeto que iba más allá de la lástima. Me pedían consejos, me contaban sus dolencias, volví a sentirme parte de algo, útil, viva. Ya no era solo la mujer abandonada, sino Elena, la que sabía de la tierra. La casa seguía siendo grande, y a veces silenciosa, pero ya no me ahogaba. Respiraba un aire nuevo, de propósito y de dignidad recuperada. Y ahora, sentada aquí, con el sol de la tarde entrando por la ventana, me doy cuenta de que la vida, a veces, te quita lo que crees que es esencial para mostrarte lo que de verdad te sostiene. Mis hijos, ellos eligieron su camino, y yo, el mío. Aprendí que el amor, cuando es auténtico, no exige nada, simplemente es. Y que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que eres capaz de dar, de crear, de mantener vivo. Aunque el dolor de su ausencia sigue ahí, como una cicatriz, ya no me define. Mi dignidad, mi propósito, los encontré en la tierra que ellos despreciaron. ¿Y tú, que me escuchas, crees que la fuerza para seguir adelante se encuentra siempre en los lugares más inesperados? Si esta historia tocó tu corazón, compártela y suscríbete para más.